Bienvenidos a In Pursuit of Greatness Podcast. Yo soy Arismendi Martínez, como siempre, dando las gracias por su apoyo a través de las redes sociales. Gracias por seguirme en Instagram, en TikTok, YouTube, Apple Podcast, Spotify. Agradezco mucho la palabra de aliento y nada, vamos a seguir. El día de hoy tenemos una persona muy especial, alguien que yo respeto mucho y el nivel de admiración aumenta exponencialmente. ¿Por qué? Porque teniendo ya experiencia trabajando en el Estado, yo sé qué tan difícil es lograr cambios para tu país. Y lo que él ha hecho desde su gestión, que empezó en el 2020 hasta la fecha, mostrando el cambio radical que ha dado a la institución que está dirigiendo, es sumamente admirable. Y eso me llena de orgullo y de satisfacción y me da tranquilidad de que tenemos personas responsables en cargos públicos haciendo lo que tienen que hacer. Él es licenciado en Derecho, tiene maestría en Gerencia Moderna en Negocios y Planificación. Él es el administrador general de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad. Él es el señor Wellington Grullón. Gracias por ese introito. De verdad que haces un reto para mí y como lo hace cada quien que se expresa. Y de verdad que estamos muy a gusto de estar aquí contigo para compartir con todos tus seguidores los logros, darnos o ponernos como ejemplo, evidentemente por eso mismo, para que la gente no pierda la esperanza. Muy a gusto estar aquí contigo, hermano. Vamos a hablar de eso, porque eso es lo que me gusta que a mí me hablen, con resultados. Entonces, tú subiste un reel del cambio que ha dado Monte de Piedad, y así que me gusta que me hablen. No me gusta que me hablen cosas, me gustan resultados. Mira cómo lo encontré y mira cómo cómo lo estoy llevando. El cambio que ha dado yo como ingeniero civil, el cambio que ha dado la estructura Monte de Piedad ha sido increíble. Háblame de eso, porque hay que tener disposición y hay que tener mucho propósito para lograr eso. ¿Cómo fue ese cambio? Mira, Arismendi, yo quisiera hacer un preámbulo antes de hablar de esa transformación de lo que es Monte de Piedad. Evidentemente, la institución que nosotros dirigimos para mi generación nunca existió y para generaciones pasadas había desaparecido. O sea, que su génesis prácticamente había culminado, había terminado con el rol que tenía por el hecho de que autoridades que estaban anteriormente no le daban ese carácter que la institución en el hecho de ser se abandonó. Y de manera inmediata, cuando nosotros vimos la génesis, cuando nos fuimos a su historia, nosotros nos dimos cuenta que Monte de Piedad goza de una historia rica en términos sociales. Fue el primer banco del mundo. La Iglesia Católica utilizó esta estructura, esta institución para darle apoyo a los agricultores, a aquellas personas que querían emprender, dado que las instituciones financieras no existían y había que buscar la manera de dinamizar esos microempresarios que no tenían condiciones de pedirle prestado a otros iguales que él, porque sus iguales tampoco tenían. Y desde ese entonces, los Montes de Piedad en el mundo entero han venido cubriendo esa parte social que el préstamo nace como una acción social para dinamizar las economías de esos momentos. Y un ejemplo grande de eso es que México, el Nacional Monte de Piedad de México, fue el primer banco por emitir moneda de circulación nacional. Y así mismo se fue replicando. Cuando nosotros nos dimos cuenta de ese gran valor histórico que tenía la institución, entendiendo ese compromiso, leyendo y entendiendo la institución con sus leyes que la componen, pues evidentemente nosotros nos dimos cuenta que había que naturalizarla nuevamente, porque Trujillo en ese momento también lo hizo con tasa cero. Cuando se hacían préstamos en Monte de Piedad era a tasa cero, con la única intención, como te digo, de ver cómo esos ciudadanos que usaban esos servicios lo dinamizaban la economía. Le decían, como todavía se le dice en Costa Rica, la tía rica.
Desde allí nosotros nos dimos cuenta que había que levantar nuevamente esa institución, y con una institución que no recibe fondos del Estado para sus actividades diarias, para su operatividad, que era mucho más grande el reto, vimos que había una gran oportunidad, porque teníamos una cartera muy viciada de 18 millones de pesos colocados en el mercado, o sea, muy mínima, pero había una tasa de un 72 anual, o sea, una usura a la clara. No había cómo competir en el mercado de los préstamos con un 72 anual. De manera inmediata nosotros tomamos una decisión de ponerlo a un 12 anual, desde un 12 hasta un 36, entendiendo que créditos pequeños, para poder cubrir la operatividad, ameritaban una tasa un poquito más alta. Cuando se habla de un préstamo de 10,000 pesos, por ejemplo, poniendo un monto muy ínfimo, si tú le cobras un 12% anual, estamos hablando de 1,200 pesos en un año. Eso hace que la operatividad no sea suficiente para tú mantener la institución a flote. Quise hacer este introito para que tú entiendas de dónde salieron también los recursos para transformar la institución, porque tú bien como ingeniero que eres, sabes que se necesita fondear estas remodelaciones porque se conlleva dinero. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que nos están viendo que nosotros logramos esa transformación de Monte de Piedad con los recursos propios, o sea, con dinamizar la actividad que tiene, porque lo grande no es simplemente transformarla, sino cómo se logró, qué se necesitó para eso. Y el día de hoy nosotros podemos exhibir una institución que, a pesar de estar transformada físicamente, también nosotros tenemos colocado alrededor de 70 millones de pesos en el mercado, con una cartera totalmente limpia que llega al final una liquidación o no cumplimiento de contrato por debajo de un dígito, que cuando nosotros llegamos estaba por encima del 20%. También podemos decir que recuperamos la venta en pública subasta de bienes embargados de la Dirección General de Impuestos Internos. Esto fue otorgado en 1992 por el Código Tributario, que tampoco se practicaba, y ya por ese concepto, hoy este número, hemos otorgado al Estado alrededor de 9,000 millones de pesos en recursos, ya sean por inmuebles o demás. Y esto evidencia que cuando se trabaja con pasión, con la intención de dejar un legado por donde nosotros pasamos, las cosas se hacen, se logran y que pueden dar un beneficio al Estado. Nosotros nos consideramos un servidor público de naturaleza. Tú sabes que eso no es fácil, o sea, se oye bonito ya al final. Entonces yo lo que quiero saber, ¿qué reto tú encontraste en ese camino para llegar a lograr ese cambio? De entrada, nosotros cuando vimos que la institución no tenía una estructura física que nos pudiera recibir sin que nos sintiéramos cómodos, porque no había aire acondicionado, no había condición. Yo lo vi. Entonces, el hecho de nosotros llegar ahí, el reto más grande fue desbloquear la mente. Decir, bueno, se puede, porque... ¿Y qué tan difícil fue eso? Yo sé que tú no tuviste problemas, pero el equipo. En el equipo fue lo... Mira, yo creo que tú me analizaste mi personalidad. De manera inmediata, cuando nosotros nos fuimos, la persona que estaba me quiso entregar el mismo día sin ni siquiera darme un informe. Y yo le dije, no, mira, vamos a hacerlo con pausa. Entrégame el miércoles. Yo fui un lunes, entrégame el miércoles. Pero hazme un inventario, dime lo que yo necesito saber y luego hablamos. Pero la idea era yo ver cómo motivar a mi equipo para que en esa situación, cuando nosotros llegamos, entendieran que no llegamos a un basurero, sino a una oportunidad. Porque cuando tú llegas a un espacio que ya está hecho, es fácil mantenerlo, o no fácil, porque es difícil mantenerlo, pero es normal que tú puedas apoyarte ya de la credibilidad que tenga esa institución y montarte ahí y ya tú eres don funcionario. Ya tú tienes un sistema. Ya tú tienes un sistema creado. Sin embargo, cuando nosotros llegamos, íbamos a empezar de menos cero porque ya la marca estaba dañada. Y nosotros en marketing sabemos
que es muy difícil tú arreglar una marca ya dañada. Y teníamos que también luchar con eso. Y de manera inmediata, luchar con una marca dañada, nosotros debíamos tener una disposición muy grande. Y ahí fue que entró esa actitud que nosotros tenemos de no doblarnos. De manera inmediata yo dije, gracias papá Dios, gracias Luis Abinader, me diste la oportunidad de demostrar que lo que yo vengo diciendo detrás de alcanzar un espacio para aportar, se me va a hacer posible. Porque si nosotros transformamos esta institución, vamos a cumplir con lo que nosotros hemos prometido en el pasado, que fue la de decir que las cosas se pueden hacer diferentes, que se puede aportar de ideas y visiones diferentes. Y lo que estamos logrando. Quiero tocar este temita aquí de liderazgo. Yo quiero saber cómo tú contagiaste a tu equipo de esa energía para que crean. Me imagino que fue, como tú dices, al inicio. Yo quisiera poder haber grabado este momento. No pasado 2 días nosotros en la institución, y los que están viendo esta entrevista se recordarán de este momento. Hubo una gran lluvia y en Monte de Piedad llovió en el espacio más pequeño. Y de manera inmediata yo agarré y me quité mi camisa, me la remangué, me subí mis pantalones finos, me quité los zapatos, busqué una chancletica, una cubeta suape y vamos a darle. Y cuando el equipo vio eso, había que contagiarse obligado, porque cuando el capitán pone su paso al frente, es inevitable que los demás no nos sigan. Y de esa manera yo te puedo decir, me engrifo al hablar de eso, porque eso pasó solo llegando a nosotros a los 2 días y se cayó por completo el techo en agua. O sea, aquí afuera no estaba lloviendo tan concentrado como adentro, porque el techo estaba concentrando el agua para que caiga toda en un solo lugar. Y de manera inmediata mandamos a la ONESBI en ese momento a hacer un estudio, porque teníamos temor de que el edificio se pudiera caer estando nosotros en la zona colonial. Y así mismo replicamos otro estudio en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas. Los dos salieron que era aceptable la edificación y por tal razón nos mantuvimos ahí y decidimos hacer las transformaciones que nosotros ya tú has visto y que la sociedad ha ido percibiendo. Pero de verdad que han sido retos grandísimos y que mi equipo le doy las gracias eternamente. Siempre destaco ese trabajo que han hecho conmigo, porque de verdad, a pesar de mi actitud, de mi positivismo, si no tengo un equipo que me pueda soportar, probablemente no lo hubiésemos logrado. ¿Y qué tú te dices a ti mismo en esos momentos? Porque se supone que tú tienes que validarte de data, pero la data está en rojo, no está entrando, está en un proceso de transformación. Entonces tú tienes, para colmo, este problema de infraestructura. ¿Qué tú te dices a ti mismo? Mira, ha sido muy importante el tema de la preparación. Los estudios te hacen a ti visualizar lo que viene en el presente. La preparación es fundamental. Y nosotros, al diseñar una estrategia, estuvimos viendo que mediante hubiéramos estado aplicando en ese momento las diferentes tácticas que estábamos aplicando, la estábamos logrando poco a poco, aunque visiblemente no se veían, son parte de llegar al objetivo de la estrategia o el propósito que la estrategia define. Y yo creo que el haber estudiado una maestría de gerencia moderna logró hacer que nosotros pudiéramos identificar que lo que estábamos haciendo está dando resultados positivos, porque es muy fácil, como tú dices, ver ya después que comienza a florecer la flor, pero lo difícil es ver que la semilla duró 5 días sin sacar una hojita, porque después que comienza a sacar la hoja, ya tú sabes a ciencia cierta que está dando resultados. Y nosotros tuvimos que esperar un plazo no tan largo, déjame decirte, que también ese fue el cómplice de que mi equipo también se involucrara, porque ya a los 3 meses de nosotros haber tomado la medida de bajar las tasas, de revalorizar los préstamos,
nosotros comenzamos a tener resultados. Y mi paga fue muy grande porque en el primer consejo de gobierno que hizo el presidente Luis Abinader, recuerdo yo, que me mandó a parar a los 3 y tantos meses y dijo que quería felicitarnos de manera pública porque en tan solo 3 meses que nosotros estábamos en Monte de Piedad, una institución que nadie conocía, estaba dando resultados promisorios y que eso merecía que él lo destacara ante los demás funcionarios. Claro. Y cuando esa institución en ese momento nadie la conocía, pues de manera inmediata el presidente me consiguió aliados, porque todo el que escuchó lo que el presidente dijo, de manera inmediata se me puso a disposición para nosotros poder avanzar aún un poco más. Y esa fue parte de la paga que nosotros siempre le vamos a agradecer al presidente Luis Abinader, que nos reconoce el trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Ya hablamos de la historia de Monte de Piedad, ya sabemos los retos. Yo quiero saber, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo funciona Monte de Piedad? Para el público nosotros tenemos los préstamos prendarios, que la gente lo asocia a los empeños, producto de que la garantía con desapoderamiento que nosotros adquirimos son prendas de oro, solo, única y exclusivamente son prendas de oro. Tienen un formato tipo empeño, pero no es un empeño. Cuando yo digo no es un empeño, es porque las casas compraventa, su objetivo es quedarse con la prenda. El objetivo de nosotros como institución financiera es tener solo, único y exclusivamente una garantía para retorno de los fondos. Porque cuando tú ves una institución que te está prestando a un 1, a un 2.5 o a un 4 mensual, y en otras aristas tú ves que las compraventas o las casas compraventas te empeñan a un 20%, a un 10%, establece claramente que hay una marca de usura en relación a nosotros, que lo que hay que buscar la génesis, y nosotros estamos tratando de aportar a la gente a que salgan de un problema, o sea, acompañarlo. Pero también nosotros tenemos una modalidad y que gracias a Dios en nuestra gestión siempre hemos superado por debajo de un dígito los montos que van a subastas. Nosotros no vendemos de grado a grado. Nosotros no tenemos, por lo menos en nuestra gestión, no sé si en otras gestiones pasadas se hacía, pero en la gestión nuestra hemos limitado a hacer ventas de grado a grado para tener el control de que todo ciudadano que quiera participar y tener acceso a las prendas que no fueron cumplido su compromiso de pago, de préstamo, puedan comprar de manera mucho más económica que lo normal, porque nosotros lo que buscamos es garantizar que la institución cobre los intereses del préstamo que originó esa venta. Y por esa razón te puedo decir las grandes diferencias. En otras atenciones nosotros teníamos ya una función que va a ser relevada o va a ser ya prácticamente sustituida por otros espacios que creó la ley de alquileres. Nosotros estábamos dando el servicio de guarda custodia a los bienes desalojados para que las personas no perdieran los alojos o los ajuares en el caso de que sean desalojados de un espacio. Y como te había explicado, recuperamos también lo que es la venta en pública subasta de bienes embargados, conceptos de evasión o fraudes al fisco. Esta actividad está interesante. ¿Por qué? Porque anteriormente la DGI podía provocar un embargo, pero lamentablemente no tenía ningún tipo de beneficio para el Estado. Al contrario, era gravoso. Porque a la hora de que tú a un fisco o a un contribuyente, y disculpa la palabra, tú le frenas un negocio, así sea informal, tú sabes que está afectando la economía. Y si eso no trae un retorno favorable al Estado, entonces no tiene sentido de hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros logramos con Monte de Piedad? Darle sentido a eso. Porque ya sí, los bienes que son embargados tienen un final de retorno hacia el Estado. Y esas son de las actividades que nosotros hemos recuperado, que somos muy celosos a la hora de hablar de la eficientización de lo que es el Estado. ¿Qué montos ustedes manejan y cuáles son los requisitos?
Nosotros no tenemos un monto límite porque la garantía es que establece cuánto nosotros vamos a facilitar. Pero es claro de que el público que nosotros tocamos no necesariamente alcanza montos muy altos. La ley no establece un límite. La ley lo que no establece es que cumpla con la garantía. Y si la garantía tiene la capacidad de aguantar una X cantidad de dinero, pues se le va a otorgar. Lo que nosotros hacemos en nuestro caso es que alcanzamos llegar a gente que no tiene necesariamente mucho alcance en el crédito normal y que también es una tarea de nosotros. Nosotros hemos iniciado en diferentes etapas de la institución lo que es la formación financiera. Lo hacemos con colegios, lo hacemos con escuelas públicas, lo hacemos con nuestros clientes. Nosotros estamos llevando a cabo lo que es la educación financiera como tal para que los ciudadanos que, a pesar de tener el privilegio nosotros de ser los primeros que lo auxilia, también se den a la tarea de poder limpiar su crédito, que utilicen otras instituciones de intermediación financiera y que puedan de cierta manera usar a Monte de Piedad como una herramienta para que su crédito sea de un manejo más eficiente. Y entonces, ¿de qué forma ustedes mitigan el riesgo por ejemplo, de que le vaya a fallar? Digo previo, yo sé que ustedes tienen una garantía, pero te pregunto porque hay mucha gente morosa, entonces no sé si ustedes evalúan primero el crédito que tiene o su historial crediticio. No, porque regularmente todo el que va a Monte de Piedad, todo el que va a Monte de Piedad, como vuelvo y te digo, no tiene acceso a crédito. Por eso se auxilia de una institución que tiene menos burocracia para hacerle el financiamiento. ¿Qué pasa? Que en nuestra tarea está que cuando esa persona llega a ese punto, poder recuperar la manera de cómo se maneja. Y como tenemos una garantía, nosotros no tenemos tanto temor. Es tanto así que nosotros habíamos iniciado también lo que son los préstamos personales o de confianza. Contar de que aquellos que han tenido ya la experiencia con nosotros mismos de hacer diferentes préstamos, pues evidentemente nosotros pasarlo a otro estado y facilitarle los recursos sin la necesidad de la garantía. Y eso nosotros lo estábamos haciendo con los ciudadanos que habían presentado un historial crediticio con nosotros mismos de que ya son pagadores concurrentes. Sin embargo, lamentablemente, Monte de Piedad también fue de esas instituciones que el presidente propuso para su eliminación o fusión o eficientización. Y como nosotros estábamos en ese proceso, decidimos frenar lo que son los préstamos sin garantías por el hecho de que en el caso de que se llegue a un feliz término, no íbamos a poner al Estado a que tenga que pasar una cartera de préstamos hacia otra institución en el caso de que eso se logre y que de manera irresponsable se haga en un proceso de eliminación, porque nosotros lo primero que somos es responsables. Y si hay una tarea que nosotros tenemos como funcionarios públicos es actuar conforme a la dirección del presidente Luis Abinader. Y eso nosotros no lo negociamos. Nosotros somos funcionarios que nos debemos al liderazgo del presidente Luis Abinader y conforme a eso nosotros vamos a actuar. Vamos a hablar un poquito de esto de formación financiera, porque yo quiero saber, o sea, sacándote de tu rol, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas a la hora de empeñar, en el sentido de cuándo tú recomendarías ir a tomar un préstamo de eso? El error de todo préstamo, como tú lo quieras ver, es el uso de los recursos. ¿Para qué tú usas esos recursos? Porque regularmente el préstamo es un apalancamiento para tú lograr poder ser más rentable en alguna tarea. Y en un caso extraordinario, si tiene que ver con salud. Pero después de ahí, todo lo que se hace con un préstamo, lamentablemente, fuera de esas dos cosas que yo te estoy diciendo,
no creo que sea una inversión inteligente. Wow. Ustedes también preguntan el motivo del préstamo. Sí, en su gran mayoría nosotros tratamos de que los clientes en esta gestión, porque anteriormente no se hacía, tratamos de que el cliente tenga un poquito de conciencia por qué está tomando, porque si también es un buscador de préstamo alegre, nosotros, por más que nosotros le queramos aconsejar, quizás no lo va a hacer, pero lamentablemente no va a pasar del proceso, como te digo, a la evolución, de que no tenga que necesitar a Monte de Piedad, porque la idea no es que necesite a Monte de Piedad todo el tiempo, ni ninguna otra institución. Ahora bien, que sí no use de manera eficiente, ese será para nosotros un orgullo. Yo tomo préstamo y estoy convencido de que tú lo haces, porque la dinámica del préstamo es que tú con lo de otro haces y obtienes en un tiempo que no fue el que tú planificaste una cantidad de recursos que te permite tener ciertas comodidades, te avanzan un poquito más lo que tú querías hacer en el futuro porque tú no tuviste que reunir esos recursos y eso tiene un pago. ¿Se puede volver un círculo vicioso? Claro. Mira, y no es un círculo vicioso, es un círculo virtuoso si tú lo usas de manera correcta. Exacto. Virtuoso, no vicioso, virtuoso. Tomaría yo siempre hacer cosas con dinero de otro y no con el mío, pero yo cumpliendo con mi responsabilidad de pagar. Exacto. Porque al final gana él, gano yo y se dinamiza la economía. Porque a veces habemos algunos que entendemos que dejar ganar a otro es malo. No, eso es lo que hace que las economías se dinamicen y crean oportunidades. Yo entiendo que la dinámica es lograr hacer que de los financiamientos nosotros tengamos un círculo virtuoso. Eso mismo, también depende exactamente lo que tú vayas a hacer con el dinero. Con lo que tú vayas a hacer. Pero entonces es una joya a mí me dijeron que hubieron mucha gente que se fueron para Miami, para el tema este de los juegos. Del clásico. Sí, del clásico, cogiendo dinero prestado. Y después que vinieron de allá, había un corredero y para aquí, para allá. O sea, es obligado que esto, de cierta manera, desestabilice tu economía. Porque por un gusto, por llevarte de las redes sociales, por llevarte de mostrar a la gente que tú puedes, tú caes en ese vicio, que eso sí es un vicio. Tú estar tomando recursos para hacer cosas que incluso ni te gustan. Hay gente que no sabe ni de pelota y estaban allá tratando de subir y tirarse una foto para decir que estuvieron en esa situación. O sea, yo respeto, pero si la sociedad tuviera la capacidad de interpretar lo que va a pagar por lo que hace, estaría bien. Ahora, lo que pasa es que hacen las cosas y no saben que eso tiene un precio. Si usted está dispuesto a tener pocos recursos y demás y se gozó su viajecito para allá, yo estoy totalmente de acuerdo que lo haga. Ahora, no grites, no culpes, no diga que Arismendi es responsable de que a ti te esté yendo mal porque tú decidiste tomar ese dinero para hacer ese tipo de cosas y al final el tiempo te va pagando. Yo quiero que tú le des un consejo a ese joven emprendedor que tiene un sueño, pero no tiene dinero para apalancarse, pero ya conoce de Monte de Piedad. ¿De qué forma tú le aconsejarías para que tenga ese primer approach? De cómo, porque es un salto que está dando y se está dando un riesgo. Entonces, mira, tú sabes que uno de los errores más grandes de nosotros como seres humanos, y ahí me incluyo, es que nosotros subestimamos los inicios. Siempre creemos que deben de ser en grande. Nosotros buscamos que el inicio sea pomposo, grandísimo, y nosotros no valoramos los inicios pequeños. Lo importante es iniciar. No importa con cuánto, cómo, ni dónde, es iniciar. Yo he visto historias como la de Adrián Tropical, que en la Lincoln empezó con un carrito. Y ese carrito en ese momento pudiera haber significado 10 pesos. Sin embargo,
si esa persona tenía una expectativa por encima del carrito, no hubiese logrado ser el restaurante que es hoy. Y asimismo nosotros comenzamos a descalificar ideas por el hecho de que nosotros queremos poner algo mega grandísimo y nos descuidamos con el inicio. El inicio es lo importante, no importa de qué dimensión. Aquí hay gente que si tú vas y le llevas 30 mil pesos, es el capital de hacer un negocio. Sin embargo, para mí, yo lo veo como algo ínfimo, muy diminuto, y no me atrevo a iniciar con algo que a lo mejor eso lo consigo yo mensual. Para ocio. Esa sería la gran enseñanza de todo lo que yo he estado viviendo. Y por lo cual yo creo que me voy a atrever a hacer otras cosas. Porque déjame decirte algo en combinación a lo político. La sociedad está demandando de políticos sumamente serios, comportados. Incluso yo me atrevería a decir que a veces se abusa con el uso de las redes sociales a lo que significa ser funcionario público o servidor. Producto de muchísimas cosas. Pero sin embargo, nosotros como funcionarios públicos también tenemos que darnos la oportunidad de abrirnos campo en otras áreas para que cuando tengamos que hablar, que tengamos que dialogar en estos escenarios, nosotros podamos poner nuestras experiencias privadas. Lamentablemente, ese es un reto que tenemos por delante, entendiéndose que yo soy de lo que cree que el funcionario público, debe de emplearse al 100 al Estado. Pero la narrativa que se ha creado el día de hoy nos obliga a nosotros tener que tener la capacidad de tener una dualidad y que podamos nosotros presentar también algunos espacios donde nosotros somos exitosos, que no necesariamente sea lo político, porque eso se está castigando de manera injusta. República Dominicana ha gozado de estabilidad porque hemos tenido políticos que han sido muy responsables a la hora de tomar decisiones. Y yo te puedo describir muchos escenarios que en otros países pudieron ser escenarios para que la política como tal destruyera la economía. Hablo de 1992 con el pacto de Peña Gómez y Balaguer, que cuando vemos que en el 94 un presidente actual le dice al otro, te hice fraude, sin embargo se ponen de acuerdo para celebrar unas elecciones en el 96 y el que le hicieron fraude aceptar que le volvieron a ganar, en ese momento te dice a ti que teníamos políticos responsables. Cuando vimos que Danilo Medina vio que en el 2000 Hipólito llegó a un 49%, pero que si se provocaba una segunda vuelta, probablemente eso era seguro que él iba a volver a ganar, y no provocar una crisis política en ese momento, y Danilo ceder y decir, mira, Hipólito, la sociedad votó y yo creo que tú eres el presidente, ceder a ese espacio, eso te dice madurez política. Cuando nosotros vemos que hemos tenido como una crisis ya cerquita acá, la cancelación de las elecciones, ningún país en el mundo ha logrado hacer una elección tan rápida en tan solo un mes después de una cancelación y hacerla de manera exitosa. Nosotros fuimos el único país que hicimos una elección exitosa en medio del COVID. Sí. Eso ha sido producto de la madurez del liderazgo político que tiene República Dominicana. Nosotros teníamos una crisis en estos días, que hubo un grupo que se fue a Friusa a tratar de dañar el polo turístico más importante que tiene República Dominicana, haciéndole ver una narrativa al mundo de que nosotros teníamos una crisis de conflictos entre haitianos y dominicanos en medio de un polo turístico. ¿Y qué hizo el liderazgo político? Fue y se reunió y dijo, vamos a mandar un mensaje de sensatez. Ese tema no lo vamos a tocar porque va a afectar mucho a la economía. Y eso hace que nosotros en la región y en el mundo seamos un modelo. La gente habla de cómo la clase política aquí se pone de acuerdo. Y esas bondades que yo te estoy describiendo ahora son decisiones tomadas por esos líderes que saben que tienen incidencia e influencia
y provocan que nosotros no tengamos un Haití, que no tengamos como referencia un Venezuela, que teniendo petróleo, que siendo una nación con condiciones de ser una gran potencia en el mundo, lamentablemente no tienen democracia. Nosotros la tenemos. ¿Que hay que corregir cosas? Claro, en tu casa y en la mía y en la de todos nosotros. Y el que nos está viendo sabe que en su casa también hay problemas. Y ese tipo de cosas tenemos que hacerlo de manera responsable. ¿Y cómo tú manejas la narrativa cuando te están criticando tu casa? Gracias a Dios, yo he recibido pocas críticas. Quizás porque la institución que dirijo no maneja tantos fondos y los intereses no hacen que me entren con todo. Diría yo, esa es la palabra. Porque también hay mucho chantaje en términos reales. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Hay otras cosas que también nosotros hemos practicado, que no siendo demagogo con otros, en el caso nuestro somos transparentes por completo. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con el nivel de transparencia que amerita para que la gente tenga confianza en lo que nosotros estamos haciendo. Y otra cosa que comunico. Nosotros tratamos de comunicar lo que venimos haciendo para que la gente en el camino vaya siendo razonable a la hora de emitir un juicio. Pero siempre aparecerán. Estamos propensos a eso. Todo el funcionario público tiene que saber que está sometido al escrutinio y que a medida de que eso siga evolucionando, pues nosotros vamos a estar teniendo que enfrentar esas situaciones. Tú lo que haces es que tú respondes con transparencia. Respondemos con transparencia y trabajo. El trabajo habla más que la palabra, porque todo lo que nosotros estamos diciendo aquí está evidenciado ahí en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación y sobre todo también en la institución como tal. Háblame de los sacrificios que tú tienes la cual tú tienes que pasar en tu día a día. Esos han sido bastante grandes, notorios. Nosotros afectamos mucho a la familia. El político regularmente tiene familias disfuncionales por el hecho de que nosotros, las cosas importantes que se le deben de dar tiempo también, si no tenemos quien o quienes entiendan el rol que nosotros tenemos, eso trae muchos inconvenientes. Y de verdad que nosotros hemos tratado de saber combinar esa situación. Por ejemplo, yo tengo una hija que tiene 7 años. Ella no va a volver a cumplir 7 años, ella va para 8. Y si yo no saco tiempo, no voy a ver sus 7. Y quizá probablemente no vería sus 8. Esas son cosas que nosotros tenemos que manejar muy profundamente. Otra cosa que nosotros nos sacrificamos mucho y ellos lo saben. Yo soy muy dinámico, soy muy social. Mis amigos. Uno le quita tiempo a los amigos de uno. Pero yo trato de que valga la pena. Y con esto te digo lo siguiente. Por ejemplo, si mis amigos ven que yo me le alejo, o no que me le alejo, que me ocupo en otras cosas y no genera un nivel de orgullo en ellos, no va a valer la pena. Porque cuando el amigo tuyo ve que tú creces por lo que tú te estás esforzando, entonces después dice, ese es amigo mío. Y cuando tú lo escuchas, que lo dice con mucho orgullo, vale la pena. Sin embargo, a veces, cuando no vale la pena, es que tú te alejas de tus amigos y haces un disparate, un tollo allí. Que lo que dicen es los amigos mismos te dicen, coño, pero fulano no es así. Y disculpa la expresión, pero son cosas que son muy profundas. Y de verdad que me he tenido que alejar de mis amigos. O me he tenido que ocupar más en mis atribuciones y funciones. El tener que prepararme constantemente. La semana pasada terminé una maestría en economía, que para mí fue un reto bastante alto. Nosotros somos abogados de profesión. Tenemos otras especialidades y demás, pero no es menos cierto que la economía conlleva una serie de cosas que para incluso los ingenieros es más fácil que para mí, porque ustedes viven viendo fórmulas y demás, y nosotros tenemos que abocarnos a ese tipo de cosas. En sentido general,
nosotros tenemos que sacrificar mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces te pregunto, ¿por qué? Porque alguien tiene que hacerlo. El país tiene que avanzar. Y no todos nacimos para lo mismo. Aquí hay gente que funciona en el vehículo como goma, otro como timón, otro como el radio. Y en el caso nuestro, entendemos que tenemos un rol y un compromiso con nuestro país. Y si no lo hago yo, pues evidentemente, probablemente, lo hará alguien que no está diseñado para eso y lo hará mal. Tú sabes que este tema de la política es como un ciclo. Entonces, no todo es seguro. Tú no sabes qué puede pasar, puede cambiar. Entonces, de cara al futuro, ¿por dónde tú te estás proyectando o tú solamente te estás concentrando en el presente? Mira, yo construyo mi futuro en el presente. Yo creo que el futuro que nosotros estamos construyendo es promisorio. Yo no tengo ningún temor en lo que va a suceder con nosotros. Primero, nosotros somos abogados de profesión con experiencia aquilatada en derecho de familia, derecho constitucional. Hemos manejado el tema del derecho administrativo y creo que la experiencia de Monte de Piedad también me va a capacitar para dar asesoría en términos de manejo de instituciones, de empresas y demás, por la capacitación y otros. Eso es en términos de poder tener la satisfacción de que en el mañana nosotros no vamos a tener esos problemas económicos, si así decirlo. En otro sentido, el tema político es una pasión que nosotros tenemos por servir. Y yo creo que no solamente desde el Estado o administrando el Estado se aporta. Yo creo que también cuando uno está fuera de la administración pública se aporta. Y en ese sentido también vamos a estar aportando, porque esto no se construye de la noche a la mañana. Esto se construye con una visión constante, con un ejercicio que te haga a ti entender cuáles son los aportes. Y vamos a seguir preparándonos. Así que el futuro a mí no me genera temor, no me genera incertidumbre. Lo que sí me genere mucho compromiso. Entiendo que lo que yo hice o estoy haciendo hace que garantice que lo que nosotros entendemos debemos aportar a este país se va a estar logrando en un tiempo ya muy cercano. Háblame de esa tranquilidad y esa confianza que tú tienes estando en estas aguas tan turbias. Quizá por eso también estamos viendo los resultados en Monte de Piedad. Es que eso se aprende. Mira, la gente no se goza el proceso. El tema es que las personas regularmente se comienzan a idealizarse en el objetivo o en la meta. Sin embargo, lo que están viviendo no lo están viendo como un logro. Y nosotros, de ser un joven que viene de la ensanche Altagracia de Herrera, cerquita ahí del tanque o el café, como la gente le dice, estar aquí sentado al frente tuyo, como te lo dije del principio, que me distingue el hecho de que tú me invitaras, a mí me hace entender que hemos avanzado. Y si miramos para atrás, pues tengo que sentirme orgulloso. Entonces, el éxito es tan complejo como tú lo quieras ver. Al final, no hay un límite. Si tú entiendes que terminaste, pues entonces tu vida fue exitosa hasta ese punto. Tú te detienes cuando tú quieras. Entonces, como yo he decidido gozarme mi proceso, nosotros, siendo agradecidos de Dios por todo lo que nos has dado, nosotros entendemos que estamos en el éxito constante. Y esa es la realidad. Aquí se acaba cuando dos cosas. Dios lo decide y te moriste. O cuando tú lo decidiste y dijiste, me rendí. Porque ¿cuándo se rinde una gente? Es cuando deja de hacerlo. En ese caso, mi tranquilidad va a que no soy conformista, pero sí agradecido con Dios. Entonces, espiritualmente tú estás gozando ahora mismo. Así mismo, tú no sabes cuánto. Es una bendición que gracias a Dios me hace a mí estar muy, muy, pero muy tranquilo. Mira, entonces, ¿cómo llegamos a Monte de Piedad? Mira, nosotros estuvimos haciendo una serie de trabajos políticos al lado del presidente Luis Abinader y creo que nos constituimos como un personaje útil. En ese momento, el presidente Luis Abinader
identificó que el trabajo que nosotros veníamos haciendo a través de un movimiento llamado Asume RD, que era tratando de elevar el compromiso de la ciudadanía en empoderarse en estos procesos políticos para tener participación, pues evidentemente el presidente cumplió conmigo y hizo un gran gesto, porque en ese momento nosotros teníamos 30 años de edad. Nos constituimos como el funcionario más joven. Sí, yo lo vi. En ese momento. Y eso, de cierta manera, también fue un elogio bastante alto y que no le hicimos quedar mal. Claro. O sea, la decisión que él tomó fue favorable y que él interpretó el compromiso que nosotros teníamos con su gestión y que nos mantenemos en ese mismo compromiso. Así llegamos a Monte de Piedad. Lo que te estaba preguntando, disculpa que no hice la pregunta bien, que cómo las personas llegan a Monte de Piedad en caso de que tengan la necesidad. Bueno, mira, nosotros tenemos varias sucursales. Estamos en Los Minas, estamos en la Teniente Amado, la que la gente conoce como la de la Duarte, en la zona colonial que está la principal. Estamos también, y estás invitado para que veas también físicamente nuestras instalaciones y te hacemos una visita guiada para que tú veas cómo era el laberinto. También te podemos decir que estamos en Santiago y Azua. Pero lo más idóneo sería que en el mundo de la modernidad se acerquen a nuestro Instagram, Monte de Piedad RD, y ahí van a tener el número de teléfono, van a tener la dirección y se podrán comunicar con nosotros para nosotros hacer una dinámica que quede, ¿verdad?, garantizada esa comunicación que lo haga llegar ante nosotros. Entonces, en tu visión, en tu planificación, ¿qué sigue para Monte de Piedad? ¿Cuál es la visión que tú tienes con eso? Nosotros estamos ahora mismo trabajando en mesa de trabajo con el Ministerio de la Administración Pública, al igual con la DGI y otras instituciones afines que tienen relación con Monte de Piedad para tratar de hacer una transformación, fusión o eliminación de la institución como tal. Y eso ha conllevado una serie de ejercicios para garantizar que todo lo que nosotros hemos recuperado no se pierda y no se abandone. En ese orden, el presidente ha sido coherente cuando se trata de la eficientización del Estado. Y si bien es cierto que nosotros entendemos como personas que podemos seguir aportando desde la misma institución, actualizándola de una ley de 1949, obligatoriamente, si se va a hacer algo con esa, tiene que actualizarse. Y en el caso de no, entonces buscar instituciones afines, tanto como el Banco Agrícola, Promipyme, la DGI y otras instituciones afines, que podamos lograr engrampar estas atribuciones y que el legado que nosotros el día de hoy estamos exhibiendo aquí contigo no se pierda. Sabes que el ciclo algún día tiene que terminar, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué tú quieres que digan de la gestión de Wellington Grullón? Lo que ya están diciendo. Yo quiero terminar justamente como empecé y como tú has venido evidenciando que nosotros hemos tenido el criterio de hacer una gestión aferrada a la transparencia, a buen ejercicio y sobre todo que digan que como administrador Wellington Grullón es un hombre con los pies sobre la tierra. Mi hermano, muchísimas gracias por haber cruzado por aquí el día de hoy. Mi admiración y mi respeto para ti y ahora mi admiración otro level más a conocerte, conocer tu forma, loco, y el hecho de que tú te lo estás gozando, tienes los pies sobre la tierra y estás trabajando y necesitamos más personas como tú. Gracias, hermano. Y espero que luego de esta etapa, pues entonces te pongan en otro sector donde tú también puedas aportar y hacer que crezca. Gracias, hermano. Siempre a las órdenes y de verdad que muy agradecido por este espacio que me das para que podamos expresarnos. Esta es tu casa, lo hacemos de nuevo cuando tú quieras. Venimos luego a hablar de política. Vamos a hacerlo. Sí, porque estoy aspirando a la Secretaría de Organización de mi partido. Ah, ¿no? Hay que renovar. Pero ahí, ya tú sabes, cuando tú quieras. Mi gente, esto fue In Pursuit of Greatness Podcast. Bye, bye.